Esta es una producción de Output Podcast Studio and Content. Gil Barrera presenta Quizá hablemos de ti, el mejor podcast de espectáculos. Y no lo decimos nosotros. Bueno, sí. Chismes serios, pero bien sabrosos, del mundo del entretenimiento. Con Joel O'Farrilly, Sebastián de Villafranca, Andrés Memelowski y Carlos H. Mendoza. Aquí te contamos todo lo que quieres saber y lo que no sabías que querías saber sobre la farándula. Así que sube el volumen, ponte cómodo y prepárate, porque Quizá hablemos de ti empieza ahora. ¿De quién más, bebé? Oye, falleció Elsa Aguirre, una de las últimas divas del cine de oro. Personaje emblemático, un personaje muy particular, extremadamente bella. Y yo sí creo que en esta confrontación con María Félix, para mí, pues era mejor actriz. Joel O'Farrilly. Sí, yo coincido. Lo que pasa es que, bueno, María tenía otras virtudes, ¿no? Y ella me parece que supo acrecentar mucho más su propio personaje, ¿no? Su propia leyenda, María. Era muy inteligente, María. Pero Elsa particularmente, pues sí, tenía, me parece que una mayor capacidad histriónica. Creo que logró hacer trabajos más trascendentes, incluso más memorables que la propia María, ¿sí? Y además permaneció mucho más tiempo en los escenarios que María, ¿no? Sí. María se retiró cuando tenía algo así como 55, 56 años, ¿no? Que fue que hizo su última película y luego, sí, su última película. Y Doña Elsa, ¿no? Doña Elsa todavía siguió haciendo cine y empezó a mezclarlo con algunas telenovelas, ¿sí? Y Doña Elsa se retiró hasta cercana a los 70 años, más o menos, ¿sí? Que fue cuando se fue a vivir a Cuernavaca y y de hecho, mucho tiempo, Gil, recordarás que permaneció hasta en bajo perfil, ¿sí? Sí. Yo creo que de unos 15 años para acá fue que se volvió a reactivar mediáticamente, que empezó a recibir medios en su casa, que empezó a dar entrevistas, concretamente los últimos 10 años quizá, ¿no? Pero más o menos después de Mujeres Engañadas, yo creo que estuvo unos 10 años así como hasta medio escondida, ¿no? No, quizá no es el término correcto, pero no era tan común, no era tan frecuente saber de Elsa Aguirre, ¿sí? Eh, Me parece un personaje que llevó sus años con bastante dignidad eh, y muy congruente, muy sana, muy amable. Hizo un poco de leyenda entre algunos habitantes de Cuernavaca, ¿no? Porque de pronto te la encontrabas en algún lugar y pues cuentan que siempre fue bastante amable, bastante cordial al trato, muy agradecida con quienes le pedían alguna fotografía o algún autógrafo. Y así se fue doña Elsa a los 95 años. Además, en medio de, me parece un desafortunado, discreto funeral, ¿no? Pero yo sé que lo había pedido ella, ¿eh? Sí, Tuve la, seguramente. tuve la Oh, oportunidad de platicar con Pablo Castro, que Pablo Castro, además de ser el presidente del Paseo de las Estrellas en Las Vegas y de una asociación importante de periodistas de Las Vegas, y él, pues él la conoció perfectamente bien porque eran vecinos. Pablo viviendo en Cuernavaca, cuando vivió en Cuernavaca, tiene familia en Cuernavaca, creció en Cuernavaca, él es de Morelos, y después se fue a vivir desde hace más de veintitantos años a Las Vegas. sí, Y me contaba que, pues en uno de esos viajes que hizo a México, para ver a sus familiares, tuvo la oportunidad de conocerla, porque además vivían muy cerca,
y Sí, que pues siempre gozaron de una amistad sumamente cercana. Contaba de una manera muy particular porque decía que era una gran vecina, ¿no? Si es que no sabes qué buena vecina era. Y no era común que pues contigo a tu entrada o a tu casa o a una tienda, pues te encontraras que una diva del nivel de Doña Elsa fuera la que claro, fuera a comprar un kilo de azúcar, ¿no? Ujú. sí. Ella fue ostentosa, incluso en los últimos años ya no, no tenía carro, ¿no? Ella recibió un apoyo económico muy importante por parte de don Víctor González Torres, el doctor Simi. En los últimos años de su vida le echó la mano, le ayudó muchísimo. No gozaba de una gran fortuna, tampoco tenía como una condición precaria, pero pues para ciertas cosas, los viajes o algunas cosas para poder ir a recoger reconocimientos o algo que le pudiera implicar hacer una inversión mayor, pues ahí recibía cierto respaldo y obviamente pues ella también engalanaba los eventos de don Víctor, quien la señaló como una de sus mejores amigas. Controversial por la fortaleza con la que siempre se desenvolvió y fue, pues, decíamos, Víctor Hugo Sánchez y yo la semana pasada platicábamos un poquito de este tema en la esquina de las primicias y platicábamos sobre que ya no hay más, Joel, o sea, él recordaba que nada más nos queda realmente una estrella de esa época, pues la señora María Victoria, Ujú. Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Entonces, pero sí, y yo la verdad tuve la oportunidad de conversar un par de ocasiones con doña Elsa, sumamente amable, sumamente respetuosa con los medios, o sea, abierta con los medios, y tan abierta fue que pues no solamente a nosotros, sino a mucha gente le dio a conocer prácticamente la gran cantidad de romances que tuvo, Sí. ¿no? Y a quien ignoraba, y a quien le pegó una bofetada como esa anécdota tan famosa con el gran Pedro Infante. Es que fue una mujer sumamente abierta, sí, digamos que sin secretos. Yo te diría que sin poses. Eso. Bien, sí. Eh, y creo que también por eso, aunque era un personaje que hace mucho no aparecía en algún proyecto de manera como más constante, pero sí tenía el respeto del público que sí la llegó a conocer. Eh, Hay una anécdota que creo que contaba el buen Gustavo Suárez Ojeda, que está próximo a cumplir 94 años, Órale. sí, en agosto, 9 de agosto. Y entonces, bueno, muy amigo de Elsa Aguirre, desde que Elsa y su hermana Alma Rosa eran pues muy chiquitas, muy jovencitas, y lo recibían en su casa. Eh, y entonces cuenta que alguna vez en un evento de estos de cine, alguien le robó a María Félix un poco de brillo, ¿no? Era un evento de estos que organizaban los periodistas de la fuente, ¿no? De cine. No sé si concretamente Pecine, perdón, pero sí periodistas de la fuente, ¿sí? Creo que incluso fue en Estudio Churubusco ese evento. Y entonces de pronto estaba María Félix, ¿sí? Y la única mujer que logró robarle la atención cuando llegó precisamente fue Elsa Aguirre. Claro. Esto en los años 50, ¿sí? Y bueno, la verdad es que Elsa era muy encantadora. Creo que la sencillez era lo que encantaba un poco de ella, ¿no? Esa mezcla de sencillez, pero también de trayectoria, pero también de sabiduría. Me parecía una mujer muy sabia, sí. Mucho más que sus contemporáneas, que muchas de ellas. Una mujer Culta. profunda y culta. Sí, 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 totalmente. El hecho de que estuviera muy clara, por ejemplo, de sus, incluso de su misma disciplina en cuanto a la alimentación y al wellness, como le dicen, también te habla mucho de cómo se desenvolvía, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Incluso alguna vez, hace no mucho, en las entrevistas recientes le preguntaban de su última morada, ¿no? Y ella hablaba Ujú. ahí de pues que le gustaría ser cremada. No recuerdo a dónde quería que fueran sus cenizas. Eso no lo recuerdo ahora. Pero, pero sí como muy aterrizada en la realidad, ¿sabes? Y no fue así, o sea, al final, bueno, sí, hay un misterio porque dentro de las mismas peticiones que tenía antes de morir, por ejemplo, era que, por ejemplo, su celular no se apagara, que contesta, la gente que trabajaba con ella, particularmente eran 4 enfermeras, no apagaran su celular y dieran concretamente la información de dónde y cómo cuáles iban a ser los servicios funerarios. Por eso también esto que dicen que muchas celebridades no se enteraron o no les avisaron, es porque realmente ni siquiera le hablaron, ¿no? Ujú. Pero Sí, ni siquiera le hablaban para confirmar si efectivamente había trascendido o no. Pero ella fue muy puntual con sus enfermeras, eran 4, Isabel, Laura, Yasmín y Angélica, quienes tenían la instrucción clara de doña Elsa de decir abiertamente qué iba a pasar con los servicios funerarios. También, pues obviamente un color emblemático de Doña Elsa al vestir era el blanco y entiendo que también fue arreglada con un vestido blanco, pero que también la caja, el féretro, tenía que estar prácticamente sellado y nadie tendría que verla pues ya en su última morada, justamente porque ella quería que se guardara el recuerdo que había de ella y sí. porque también era muy vanidosa, porque no podía salir ni con el más mínimo maquillaje desviado o mal puesto. No lo iba a permitir, tardaba prácticamente hora y media, 2 horas en arreglarse con tal de salir impecable y que lo que le preocupaba es que cuando al morir alguien la maquillara de una forma diferente y no luciera como siempre lo hizo de una manera espectacular y aún así pues exigió que no que no se mostrase, ¿no? Y No, y evidentemente, sí. además para que no hubiera un accidente, no solamente el féretro cerrado, sino además con una manta arriba del féretro. Sí, sí, es correcto. Además, Sí, yo hice un artículo en TV y Novelas que aparece esta semana, en donde justamente mi remate está enfocado en eso. Y dice lo siguiente: pidió irse impecable, vestida de blanco y sin ser vista. También dejó encendido el teléfono por si algún amigo volvía a buscarla. Tal vez sabía que una estrella no desaparece cuando se apagan las cámaras, sino cuando ya nadie pregunta por ella. Y a Elsa Aguirre seguramente van a seguir buscándola durante mucho tiempo. Ese fue el remate. Y era un personaje, insisto, respetuosísimo, muy romántica, ¿no? Pues anduvo con Jorge Negrete, con don Ignacio López Tarso, y por ahí se quedó un libro pendiente que todavía ella estuvo promocionando e invitando a las editoriales que lo publicaran, ¿no? En estas últimas entrevistas que le dio a Patti Chapoy, pues ese era como el tema principal por el que iba a platicar con ella, decir, oye, pues tengo un libro, este, me interesaría mucho que lo publicaran. Sí. Estaba yo buscando por aquí el nombre del autor, pero no lo tengo, Enrique Gutiérrez. justamente. Sí, y el título es De mis labios a tus ojos. Es correcto. Sí, Hay otro más, ¿no? Otro libro, otra biografía que fue publicada hace algunos años, pero esta particularmente, pues doña Elsa estuvo promocionándola para... y la entrevista que mencionas que le da a Patti Chapoy es muy interesante porque habla justamente también de sus amoríos, ¿no? De pues cómo dice que no tuvo suerte con sus amoríos, que luego tenía sus amoríos que luego eran unos pobretones, que nunca les preguntaba al principio a qué se dedicaban, que ya se enteraba luego después qué hacían, incluso luego se enteró que uno estaba casado, o sea, que no tuvo buena suerte en el amor. Sí, sí, sí. Y era una mujer guapísima, ¿no? Sí, guapísima, guapísima. Y bueno, fíjate, esa canción de Flor de Azalia, ¿no? claro, la canción para ella, Escrita ¿no?
en su honor. Sí, don Víctor González Torres, el doctor Simi, remata esta carta tan emotiva que le hace, donde dice que le pone: Elsa, dejas un gran legado porque no solo fuiste una figura emblemática del cine, sino una mujer que inspiró a otros a vivir con conciencia, esperanza y profundo sentido de humanidad. Vuela alto. Y vaya que sí lo hizo doña Elsa, ¿no? O sea, que también el tema del empoderamiento, porque además en algún momento ella toma la decisión de divorciarse del padre de su hijo en medio de una vida con violencia, y eso en esa época pues no era bien visto, ¿no? ¿Cómo se atrevía alguien a salirse de la casa, ¿no? Ujú, Si la iban a decir, aunque lo estuvieran agrediendo, porque era el pégame, pero no me dejes, ¿no? ujú. Entonces, creo que al final es parte de esta, insisto, del empoderamiento femenino y estos íconos que no pueden pasar inadvertidos. Al contrario, tienen que constituirse y prolongarse. Ahora, en este escenario actual, ¿quién puede ser nuestra próxima Elsa Aguirre? Mm. Que yo creo que ya son muy efímeras estas nuevas estrellas. Yo creo que es tan rápido como crecen, la forma en la que crecen, que pues, así como llegan, se van. Yo no Correcto. veo, yo veo muy difícil que tengamos estrellas que duren tanto, que se puedan dar el lujo de permanecer años y años y décadas sin hacer absolutamente nada y mantenerse vigentes. Yo creo que no vamos a volver a tener ese tipo de celebridades. Y aparte también es como esa pregunta también me la hice con unos amigos la otra vez. Estábamos hablando exactamente de eso y no pudimos decir algún nombre de alguna mujer emblemática o algún hombre también, pero nos enfocamos en las mujeres porque vimos unos videos y de ahí salió la plática y coincidimos todos en que qué triste sería que en un futuro las opciones sean tan pequeñas como para poder recordar, como ahorita ustedes están recordando y mucha gente recordamos a actrices de antaño y así, pero en un futuro, ¿qué vas a decir? O sea, pues te acuerdas recordemos a Carelli que Sí. mostró tal sesión de fotos en el azulito, recordemos a fulanita cómo tuerqueaba en el TikTok, o sea, qué triste, ¿no? De bueno, yo lo veo así, no, a mí no se me hace como, si es de preocupar, porque muchas veces el mismo medio del internet se enoja y de que dice, no, es que nos menosprecian y eso, pero ¿qué aportan? O sea, realmente no hay nadie que yo diga, o sea, todos siempre hablamos de estrellas del pasado. Difícilmente salimos al tema con algo positivo o algo realmente que nos enorgullezca, como para una actriz de hace años, porque realmente lo único que se habla hoy es del chisme de Kareli Ruiz, que de Lupita TikTok, que no sé qué, o sea, sí va a ser demasiado triste, yo creo que en un par de años, le calculo que en 20 años va a estar muerta esa emoción de recordar viejas actrices o actores o gente que propuso en su momento, ¿no? Porque lo único que están proponiendo ahorita es el morbo y ya, es lo único que se Claro. está proponiendo. Sí, mira, si Sí. ahorita, si ahorita pensamos, por ejemplo, en una estrella así que está de moda y que protagonista y todo, ponle un Angelique Boyer, ¿no? Pero en la época de una María Félix, una Elsa Aguirre, en su época, en su mero mole, cuando tú te referías a ellas, hablabas de ellas, me imagino que era como de, no, pues es que doña María Félix, doña Elsa Aguirre, ¿no? Y hoy en día tú ves a, por ejemplo, a Angelique Boyer, con todo respeto, y pues no, o sea, no le veo ni siquiera que en la actualidad se maneje con esta importancia que tenían estas actrices cuando estaban en su mero mole, cómo se hablaba de ellas cuando estaban siendo lo que fueron, ¿no? Pero es Pues yo que, creo que Angelique sí está construyendo una carrera, pero por ejemplo, no sé, alguien que yo puedo visualizar en esa, así, de ese nivel, probablemente, pues, no sé, no sé si Tati Cantoral, por ejemplo, pudiera ser una próxima Diana Bracho, ¿no? Respetando sus distancias, pero Tati creo que es sí, una gran actriz, ¿no? sí, claro, O claro. sea, pero de ahí párale de contar, o sea, no todos, ¿no? O sea, son pocas las que, o Brianda de Llanara, que es la participante de La Casa De de la los casa. Ujú. 12.5 millones de seguidores. Pues no sé cuánto tiempo vaya.
Ajá, a, a vivir, ¿no? sí. A vivir artísticamente me refiero. Este, y pues bueno, no sé. ¿Quién puede dar, no? Hay una buena, o sea, Arcelia Ramírez, por ejemplo, pues es una actriz también que forman parte de una época diferente, no comparable, porque pues también lo que tenían estas estrellas es que eran incomparables, ¿no? Y Sí, lo que pasa es que además se formaron en una industria que, que se colocó como la más importante del mundo en su momento, ¿no? Como es el cine mexicano. Eh, Después de la Segunda Guerra Mundial, el cine mexicano, pues sí, tiene una escala muy importante, dada la muerte de la industria estadounidense, y es entonces que estas mujeres, Elsa, María, Dolores del Río, bueno, Dolores mucho antes, ¿no? Mucho antes ella había llegado a Hollywood realmente, pero sí toman un papel muy importante a nivel mundial, pero ahí creo que se mezclaron varias circunstancias, ¿no? sí, exacto. Sí, lo de la Segunda Guerra Mundial, porque fue impresionante de cómo, pues todas La las, propia Silvia Pinal, ¿sí? claro, pero luego cuando el cine estadounidense recupera el cine, se deja de producir en México el cine, pues de la época de oro, Termina la época de oro. y Ujú, entonces vamos para abajo. sí. Y Estados Unidos recupera su cine, porque pues a final de cuentas, ahora sí que ese cine fue prestado, pues porque Estados Unidos estaba preocupado y ocupado con otras cosas. Bueno, tenía una guerra encima, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso el revuelo en otros mercados Sí, y particularmente en México, ¿no? Porque tampoco fue un producto de alta exportación, ¿no? exacto. Por el, Entonces, por el idioma. Pero la época de oro nos duró 20 años, ¿no? sí, Creo que sí. fue, Y además también había como políticas económicas que lo favorecían, ¿no? Incluso hasta había bancos, ¿no? Que arropaban al gobierno, al cine mexicano, ¿no? Claro. Y había infraestructura, ¿no? También. Entonces esto ayudaba mucho a que evolucionara, ¿no? creo Ujú, que, ujú. creo que hubo algo chistoso porque no sé si fue con la película de Drácula o no sé con cuál fue, que Estados Unidos la produjo y entonces pues iban a doblarla al español, pero dijeron no, en lugar de doblarla al español, vamos a utilizar pues, las obras de esa película y que hagan otra vez la misma versión, pero ahora en México, ¿no? Y creo que esa película creo que fue un éxito mucho más fuerte que la de Estados Unidos, que era la original. Lo que pasa es que tuvo un elenco, estuvo Lupita Tovar, ¿no? Ahí, en ese primer clásico en esa primera versión de Drácula. Fue un elenco hispano. No Mm. recuerdo cómo se llamaba el otro actor, pero fue muy elogiada porque pues era una versión, Sí, digamos que una versión clásica, ¿no? sí. Y fue un hit. Es- sí, 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 sí. No recuerdo exactamente quién te podría buscarlo. Pero, pues bueno, entonces estábamos regresando a esta despedida de doña Elsa Aguirre. Ay, nomás nos queda doña Toyita, mi Joel. Sí, y de la generación también te diría que doña Irma Dorantes. Bueno, también, sí es cierto, la señora Sí, Irma Dorantes. que no sé si, no sé cómo le haya caído la noticia a doña Irma, la noticia de la muerte de doña Elsa, porque dado que las dos estaban en la misma ciudad, sí se veían, no sé si muy seguido, pero sí de vez en vez, ¿no? Y entiendo que pues era el grupo de amigas, eh, que era Irma, eh, Elsa Aguirre, en su momento Ana Luisa Pelufo, ¿no? Ah, sí En es su cierto. momento, sí, y como estaban todas en Cuernavaca, pues entonces sí, eh, de vez en vez se reunían para comer. Y luego ya de ahí hay un brinco importante a las figuras de la época del rock and roll, ¿no?
O sea, bueno, doña Angélica María, ¿qué edad tiene Angélica? Angélica va a cumplir el próximo 27 de septiembre, cumplirá 82 años. Y César Costa, 85 tiene. Sí, César creo que él es del 40. Ay, ahorita te digo, porque casualmente, la semana pasada me hicieron un favor de mandar, hace 15 días me hicieron un favor de mandarme el Tiene, libro, la biografía que escribió César Costa. Empecé a leerla ayer, ya tarde, digo, porque las presentaciones van a ser en estos días. Sí. Este, tiene, cumple ahora les digo, 85 años el 13 de agosto. Mira, ¿cuántos? 85 años el 13 de agosto. César Costa, sí. Sí. Sí, 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 y está entero. Y habla pues obviamente de cómo llegó a la televisión, aquella invitación que le hizo el señor Emilio Escarga, el Tigre, a César para hacer la carabina de Ambrosio. Más bien fue al revés, quien le pidió al Tigre que evaluaran la carabina de Ambrosio fue César Costa. Y vienen este tipo de pasajes en la vida de este, pues, tan querido conductor, actor, cantante, ¿no? Emblemático también para la ujú, ujú. historia de la música y de la televisión de los medios en nuestro país. Además de que un personaje bien decente, Joel, ¿no? Sí, sí, totalmente. Un caballero, un personaje sin escándalos, muy culto también, muy fino, muy respetuoso con el público. Y en cuanto a televisión, pues él logró mantenerse al aire alrededor de 30 años, en Sí. diferentes títulos, ¿no? Empezando por La Carabina, eh, luego Papá Soltero, Un Nuevo Día y Al Fin de Semana, ¿no? Entre los más recientes, porque también tuvo algunas apariciones en programas del rock and roll y formó Ah, bueno, parte también de sí. esta fusión de Telesistema Mexicano con... Mira, él empieza su carrera en el año 61 Ujú. con Orfeón. Sí. Obviamente Mi Pueblo, ¿no? Que creo que fue su primer hit. Ujú. Y tanto fue el hit, bueno, para esto, a él lo entiendo que lo lanza Orfeón, el señor Azcárraga Madero, don Ujú. Rogelio, lo lanzan como respuesta al lanzamiento de RCA, que había sido Enrique Guzmán, que el RCA lo había separado de los Teen Tops y lo había convertido en vocalista. Y a Enrique y Musar tenía a Alberto Vázquez, aunque todavía no le iba como que tan bien a don Alberto, pero entonces Orfeón llega con César Costa y le va muy bien, es un boom con Mi Pueblo, Ujú. y entonces tan fue un boom que le hablan más bien que Orfeón compra obviamente el tiempo aire en Telesistema, en Canal 2 para hacer el Orfeón. Creo que no, el primer título de su programa no fue Orfeón a Gogo, otro título, que duró Ujú. poco y a los meses ya fue Orfeón a Gogo. Y contaba don César que, o sea, semanalmente, creo que, porque el programa era semanal, recibían, no sé si 5,000, 6,000 cartas, Ujú. así, o sea, de ese nivel. Era un fenómeno el programa. Y César, claro. Sí, hijo su madre fue norteamericana, su padre mexicano, abogado, y también pues estaba completamente apegado a la música, y eso es prácticamente lo que la vena inspiradora de el querido César Costa, cuyo nombre es César Antero Roel Sherrus. Mira. Y bueno, pues obviamente eh, él quería cantar, según lo que cuenta en este libro que se llama solo, Lo mío fue un sueño. Pues él cuenta que él quería cantar música mexicana, ¿no? Y que quería cantar las de José Alfredo y Coco Sánchez. Sin embargo, bueno, pues la misma vida lo llevó, a cantar, el rock and roll, Ujú. ¿no? Hacían tardeadas ahí creo que en la colonia Nápoles, ¿no? Sí, 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 sí. Y Vivió en Chicago porque su mamá era de ahí y ahí aprendió a la música. Estudió aquí en el CUM, en la Colonia del Valle.
Mira, Y bueno, pues obviamente lo que él quería era estar enfocado en la música, y fue la misma música la que lo llevó a a conquistar otras, pues prácticamente, como bien decía Joel, otros escenarios, ¿no? Que de hecho estoy recordando que varias veces don César se ha ostentado de que la primera grabación de rock and roll en México fue o sea, él estuvo en esa primera grabación, que creo que fue en el 58 Ujú. con las Panteras Negras, los Black Panthers. Sí, pues esa fue prácticamente la agrupación que lo vio nacer, ¿no? Sí, nada más que ese disco, ese sencillo, se graba en el 58, pero sale hasta el año 60, me Ujú. parece, sí. Sí. Pero, bueno, don César dice que fue la primera grabación, la de Sí, ellos. pues aparentemente él lo que asegura es que sus primeros pasos en el rock and roll fueron justamente en una casa que tenía en la calle Luciana, esquina Nueva York, en la colonia Nápoles. Sí, sí. Entonces que ahí prácticamente fue donde empezó a invadirse por esta música. Este, Iba Angélica María, fíjate, a las tardeadas. es que eran vecinos, bueno, no eran vecinos, ¿no? No, no, no. Bueno, Angélica Pero, María, Talina Fernández y Lolita Ayala, ¿no? ajá, ajá, Eran, iban ellas. ujú. Este, iba también, ay, la del Diablito, el Diablito Loco, ¿cómo se llama? Lena Elena Moreno. Moreno, también Ajá. ella iba. Y de hecho, varias de las canciones de César Costa, de los covers que hizo al español, varias de las traducciones son de Leda Moreno. Sí, Ujú. sí, sí. Sí, en una época en la que el rock and roll estaba satanizado, ¿no? O sea, lo censuraban, ¿no? Será la Había música del varias diablo, ciudades del mundo que no permitían que esto se difundiera porque decían que esto era del diablo. A Enrique música de Guzmán, rebeldes. a Enrique Guzmán le tocó esa época, ¿no? O ya no. Sí, claro. Sí, son prácticamente la misma generación, Ujú. ¿no? sí, Y una generación que se destapó con Rebelde sin causa, ¿no? Esta película de James Dean, que es prácticamente lo que destapa la moda del rock and roll en todo el mundo, ¿no? sí. Había grabaciones, ya estaba Richie Valens, ya estaba Buddy Holly, ¿no? Bill Y Haley, Bill Haley, Elvis Presley, ¿no? claro. Pero pues propiamente a raíz de esta película, pues prácticamente, y gracias a James Dean se destapa y esa ola llega en México, ¿no? Sí. Este, cuenta en el libro que había una vedette mexicana que se llamaba Gloria Ríos, que fue quien, es una vedette tejana, que ella hizo una versión de Rock Around the Clock, que se llamaba El Relojito, Ujú. y pues Sí. prácticamente fue de los primeros temas que empezaron a desplazar a la música mexicana de la radio, ¿no? Porque empieza a crecer toda esta ola del rock and roll, ¿no? Sí. Y luego alguna vez yo leí que algo que prácticamente destruyó esa época del rock and roll en México es cuando empezaron a cantar en inglés. Ujú. Y entonces, pues, no, la gente, el público mexicano no le gustó, no le gustó escucharlos cantar en inglés y fue ahí cuando, según el rock and roll en México, empezó a irse en decadencia. Sí, sí. Al final también, pues la gente quería escuchar ciertos covers, ¿no? Y era más fácil que se promoviera en la radio, en estaciones de esa época, este, pues música hablada en español, porque también políticamente no había como mucho espacio para la intervención, ¿no? Eso lo veían como una intervención, el hecho de que llegara la música en inglés, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que es una biografía maravillosa por parte del querido César Costa, y se agradece, ¿no? Se agradece. Quién está lanzando? ¿Qué editoriales? El libro, Lo mío fue un sueño, es de Editorial Planeta. Ya. Está contado en primera persona por el señor César Costa. Y habla propiamente desde que nació, su paso por los Black Teens, como bien comentaste, Joel, y bueno, pues prácticamente todo su paso por la televisión, algunas, eh,
su relación, por ejemplo, con algunas estrellas del rock and roll. Prácticamente habla de el reconocimiento a Johnny Laboriel, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues eh, a él le ayudó muchísimo ser abogado, que su papá era abogado laboral en el sistema mexicano. Y eso Mira, le abrió la puerta para que tuviera una audición con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, padre de Emilio Azcárraga Milmo. sí. Este, a raíz de esa audición, pues él le contó sobre estas tardeadas que eran tan famosas en la Nápoles. Y esto permitió que se diera la oportunidad de grabar, de hacer un primer programa musical. Uno de los compañeros de audición, según lo que comenta este libro, era Emilio Azcárraga Milmo, No, a quien le gustaba también el tema del rock and roll, ¿no? sí, sí, sí. Y entonces, pues ahí habla de todo este tema, eh, eh, este apego a la música. Habla también de que él le compró una guitarra a Emilio Azcárraga, que era o sea, estaba cotizadísima, y que justamente de Emilio Azcárraga, el Tigre, le dijo, pues órale, te vendo mi guitarra, y César Costa le ofreció 50 pesos a la semana, al mes, para pagarla. La guitarra, de acuerdo a lo que describe César Costa, costaba 7,000 pesos, y que el Uy, Tigre Azcárraga le dijo, pues sí, págamela, ahí como puedas, ¿no? Y que incluso todavía le pidió de manera muy puntual que llevara la cuenta y que cada mes llegaba a pagarle la guitarra. Los 50 pesos de esos 7,000 que costaba la guitarra, ¿no? Cuenta esa anécdota, entre muchas otras más. Y obviamente, pues todo lo que generó esta época del rock and roll, insisto, el reconocimiento a los rebeldes del rock, a Johnny Laboriel, a los Teen Tops, al mismo Enrique Guzmán, y pues toda la generación de estrellas que conoció durante todos estos años, porque además, pues, a mí me llama mucho la atención cómo se ha conservado don César, ¿no? O sea, se ujú, ha ujú. conservado muy Ah, bien. impecable, el señor es Sí, impecable. sí, sí, sí. Y el otro día me tocó que estaba sentado en una mesa junto donde yo estaba, en un restaurante. Yo estaba con el oído sobres lo que estaba platicando. Se escucha un señor, no sabes lo coherente, impresionante, coherente, este, sencillo, no quiere nunca como que sobresalir así como soy la superestrella, que lo es, pero es una persona sumamente educada, sabe comportarse, o sea, es impresionante el señor, ¿eh? Y de siempre, ¿eh? Sí. Siempre ha sido así, o sea, siempre ha sido muy respetuoso, respetuoso con los medios de comunicación, con cómo dice las cosas. Yo tuve la oportunidad de colaborar con él en un programa que hizo en Grupo Asir, Ujú. cuando fui reportero en Teleguía, y entonces cada semana teníamos que ir al programa a promocionar la revista. Y Era en lo que hoy es amor, ¿no? no me acuerdo, yo creo que Ahí sí. estaba, sí, claro. Pero antes no, Sí. no recuerdo cómo se llamaba la estación. Pero sí era la 95.3, claro. Sí, y cuando nosotros soltábamos algún comentario o que yo te soltaba en esa época algún comentario medio irresponsable, tenía la inteligencia para hacerte ver tus errores, a pesar de que él dio clases también, para hacerte ver tus errores y te decía, creo que ese tema, creo que eso que comentaste estaba fuera de lugar, creo que se pudo haber abordado de cierta forma, ¿no? Una persona sumamente respetuosa y que era conocedora también de sus audiencias, ¿no? Y la verdad, bueno, pues en esta semana entiendo que eh, en este libro, pues vienen todas estas anécdotas y creo que al final vale la pena, porque no tenemos muchos documentos que fundamenten lo dicho, ¿no? O que fundamenten a estos artistas, por ejemplo, ¿no? O que nos den, que nos permitan conocer más la historia del entretenimiento, ¿no? Claro. Entonces,
Pues esta semana me desvié un poco, esta semana estará presentándolo a los medios de comunicación. No sé si para cuando ustedes estén escuchando este podcast, creo que el miércoles, como ustedes saben, este podcast lo grabamos el martes, estará presentando este libro tan interesante, don César Costa, Lo mío fue un sueño, y viene un recorrido sobre toda su vida, anécdotas contadas con esta calidez con la que don César siempre se ha dirigido a su público. Ujú, ujú. Es un libro que hay que leer, ¿no? Sí, está bien fácil de leer, está muy rápido, muy bien contado, muy bien escrito, muy bien editado, con una letra que también me llamó mucho la atención, o sea, una letra muy amigable, ¿no? Para la gente de su generación, porque regularmente luego sacan libros con letras, el tamaño de la tipografía o de la fuente es más pequeña, pero esto tiene como el tamaño perfecto para que la gente lo pueda leer y se lee muy rápido, la verdad, Sí, que insisto, muy además bien contadito. seguramente gente de, pues de su edad, ¿no? Que es la mayoría que va a querer buscar este libro para recordar esas anécdotas, ¿no? Porque a mí en mi caso que me encanta leer ese tipo de cosas porque entiendes muchas cosas, ¿no? Y dices, ay, ¿a poco sí? Ay, ¿a poco no? Ay, ¿a poco por él empezó esto? ¿No? Y es impresionante cómo son estos archivos de anécdotas que La no te cultura pueden. del espectáculo, mi Sebas, Pues sí, Sí, básicamente, sí. sí. sí, la verdad es que es esto. Habla, por ejemplo, de cuando conoció a Gilda, su esposa, que se conocieron de niños, Fíjate. Y que siguen. tardaron mucho tiempo en verse y después se reencontraron y se casaron, ¿no? Entonces, la verdad es que es un personaje eh, que creo que no se puede pasar inadvertido ni por alto y que pues, se le tiene que dar seguimiento y honrarse, ¿no? Reconocer lo que está haciendo, pues tantos años como para que la gente no los tome en cuenta. Exacto. Creo que sería bastante, Y también, no así sé, como luego mencionamos estas actrices, digo, este tipo de personajes como César Costa, yo creo que también luego difícilmente vamos a tener otra persona que también con esta trayectoria como cantante, como actor, como conductor, como un showman, como todo lo que ha hecho, yo creo que difícilmente alguien va a poder repetir ese tipo de trayectorias, ¿eh? hay un pasaje interesante que estoy viendo en este libro que se llama Lo mío fue un sueño, biografía de César Costa, en donde él dice que él no estaba contento con su vida, dice, no estaba contento ni tenía un espíritu alegre, ya no experimentaba antojos sencillos como sentarme a comer un helado o un parque. César Costa fue creciendo y creciendo hasta que sentí que era más importante que yo. Él tenía reconocimiento, ganaba dinero, lo recibían los presidentes y le abrían las puertas de todos lados, pero por otra parte había perdido la alegría de cantar, el sentido del humor y hasta las ganas de vivir. Un día iba manejando mi Jaguar XKE a la altura de Tasqueña, rumbo a mi casa de Coyoacán. Me tocó un alto y vi a unos niños chiquitos jugando inconscientemente con unos palitos y un charquito que se acababa de formar por la lluvia. Los miré con mucha atención y pensé, qué maravilla. Estos niños son felices jugando en un charco y yo no lo soy. Estaba en un auto último modelo, con envidia de algunos, miraba con envidia a unos niños que me recordaron lo que es la verdadera felicidad. Y bueno, pues empieza a contar también de estos pasajes que tiene, la fama, ¿no? Que cómo te quita muchas cosas que no te das cuenta hasta que, hasta que te pasa, ¿no? Sí. Y bueno, pues vale mucho la pena echarle un ojo a esta biografía. Ojalá y haya más biografías, Joel, para que muchos de las nuevas generaciones conozcan a estas estrellas, porque luego lo peor del caso es que lo ven y le preguntan por Messi, ¿no? O por Les Jerimois. preguntan por Jerimois, ¿no? O por algún escándalo, ¿no? Sí, como lo que pasó este fin de semana con Rafael Inclán en Perfume de Gardenia, en donde le preguntaron por un sobrino que trae un broncononón. Cuéntame eso porque para que veas eso sí no lo tengo en mi radar. Hay un artista de doblaje que se encarga de hacer la voz de Shrek, que es Ay, familiar de Alfonso se llama, ¿no? es correcto, que es familiar del querido Rafa Inclán, y los medios le llegaron a don Rafa y le preguntaron. Y con esta manera tan transparente que tiene de ser mi querido Rafa, pues dijo,
oye, pues qué mala onda que esté pasando por eso, pero Pero ¿y yo qué? yo no tengo ni idea, ¿no? Pero, ¿qué opina, señor? Y, pues no lo sé, pero ¿qué opina? Pues no sé qué opino porque no he hablado con él, pero déjenme hablar con él y ya les digo. Pero no considera que él está prófugo de la justicia y el otro, pues no lo sé, ¿no? Porque no sabía qué había pasado, ¿no? Entonces, Claro. pues mira, al final, eh, pues lo querían sopear, ¿no? Oye, y falta que de verdad no sabía y le empezaron a decir, pero ¿por qué no quiere hablar, contestarle a la prensa? ¿No? Casi faltó ándale, faltó como ese acoso de la prensa digna, ¿no? Sí. ¿No? Que entiendo que el abogado de su denunciante Ujú, ha dicho que han aparecido otras dos presuntas víctimas ujú. que quieren como sumarse, ¿no? A la denuncia. Al menos, no sé si mediática o tal cual legalmente hablando. El actor no está en México, entiendo que está en Colombia trabajando, Ujú. y esto también despertó la indignación de mucha gente porque decían cómo es posible que esté en medio de un proceso o que pudiera estar en medio de un proceso y que él no esté en México, ¿no? Este, eso también va a ser un tema, como dicen, que pica y se extiende, ¿no? Sí, muy, muy desafortunado, realmente. Pero bueno, pues tendrá que enfrentar estos muy delicados señalamientos, Sí, efectivamente. Porque la parte acusadora, la presunta víctima sostiene que era un modus operandi que el acusado tenía. Ella así lo sostiene, ¿eh? sí, sí. Esta víctima es hija de también una compañera de doblaje, ¿no? De él. Sí, sí. Ujú. Pero ¿qué tanto poder tiene este hombre? Porque ya con todos esos antecedentes que tiene, y es un caso muy delicado, bueno, y muy castigado por lo que he visto. O sea, hay gente que por mucho menos de eso, hasta por un gancito ya está en el tambo, ¿no? Y esta persona ha salido muy librada. Estuvo un tiempo, sí, en la cárcel, tengo entendido, pero salió y ahora nuevamente ha sido acusado con otra víctima y que tenga esta libertad de poderse mover y viajar y eso. ¿Tendrá algún tipo de palancas o por qué tanta libertad tiene, digo, siendo un caso tan delicado como este? A lo mejor la denuncia todavía no estaba puesta, ¿no? O en qué proceso, en qué parte Sí, va. los tiempos tienen mucho que ver en este proceso. Sí, Sí. sí, sí. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que pasa, que muchas veces también los tiempos son lentos. Carla Sapien, por ejemplo, es una actriz de Jalisco que la semana pasada formalizó una denuncia en contra de Hugo Stiglitz, este actor y director mexicano, principalmente en la época de los setentas ochentas, justamente por un tema de abuso. Y bueno, pues ella ya fue a levantar la denuncia, ya la interpuso y pues, son los mismos tiempos los que le darán el veredicto. Hugo Stiglitz ya tiene más de 80 años. No sé si vive en México, no estoy seguro, creo que no vive en México. Y obviamente pues esto también prenderá, le va a echar un cerillo a toda esa época en la que también era muy normal cometer excesos. A esta misma actriz, a Carla, también tuvo desafortunadamente un abuso en plena grabación de una escena y por parte de otro actor que estaban, digamos, como en la misma comunidad y evidentemente, pues esto va a marcar un parteaguas para estos actores que durante mucho tiempo, pues presuntamente vivieron en la impunidad, ¿no? Y que hacían lo que se les pegaba la gana porque eran otros tiempos y porque eran amigos del Negro Durazo o de alguno de esos personajes, ¿no? Este, entonces creo que también eso es un detonador importante y el hecho de que la gente lo difunda, lo hable, rompa su silencio y esté listo para contarlo, pues también va a ser algo que va a sanear muchísimo a la industria, ¿no, Joel? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que pues es un proceso largo esto de ir saneando a la industria. Nos ha llevado ya bastante tiempo, que creo que llevamos 10 años, ¿no? Esto empezó con el Me Too,
cuando nació en Hollywood y luego vino para acá un poquito, y pues de ahí para el Real, ¿no? Y no hemos parado. Constantemente tenemos este tipo de señalamientos gravísimos y muy lamentables. Eh, Carla, según recuerdo, sale a hacer una denuncia pública, mediática, hace un par de años, ¿verdad, Gil? Esto sí ocurre en la esquina de las primicias, es el primer Correcto. lugar a donde Carla decide hacer esta denuncia. Sí, sí. Dime algo, Carla ha procedido a denunciar también legalmente al otro actor. En su momento lo hará, entiendo Ok, que hay una estrategia con sus abogados, pero primero tiene que echar andando una y luego ya después la otra por ciertas recomendaciones de su abogado, sí, pero por lo pronto pues con la que ha comenzado es justamente con la de Hugo Stiglitz. Yo tuve la oportunidad de platicar con Carla la semana pasada y noto una mujer pues a todas luces dolida, pero que está en este proceso de sanearse de manera interna y es por eso que está tomando la decisión de hacer esta denuncia, ¿no? era muy necesario que lo llevara a los juzgados, a las leyes, porque es la única manera en la que tendrá, dentro de lo que se puede después de tanto tiempo, ¿no? De vivir con ese dolor tanto tiempo, pues podrá recibir, insisto, relativamente justicia, ¿no? Justo. Sí, 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 sí. Entonces, pues vamos a ver en qué acaba el asunto. Es un tema complejo porque la serie de cuestionamientos que les hacen, las pruebas que tienen que pasar Sí. psicológicas y demostrarlo Y hasta burlas. después de tanto tiempo es bien complicado, ¿no? Totalmente. Y estar en el ojo público, pues creo que es muy complejo. Sí. ¿Qué opinan de la Casa de los Famosos? ¿Cómo la ven? Eh, Me gustó hasta, ¿qué fue? Creo que Cynthia Clitman, no sé. Lo que pasa es que las últimas revelaciones han sido como que muy de influencers, ¿no? Eh, yo no conozco mucho a los influencers que han revelado, pero también debo aceptar que sí he visto a mucha gente que los sigue muy entusiasmada, ¿sí? Como Ujú. que a esa parte del público que gusta de ver a YouTubers o a TikTokers en realities, sí le ha llamado muchísimo, sí les atrae mucho la idea de ver la casa, justo por estar pendiente de lo que hace la gente que siguen en las redes, ¿no? Entonces creo que es una muy buena estrategia por parte de la casa. Creo que van a armar mucha conversación en redes eh, y espero que ese porcentaje un tanto balanceado, quiero pensar, de estrellas de televisión y estrellas de redes sociales sea suficiente para que puedan igual tener un buen número, un buen rating, ¿no? Sí, yo creo que también están haciendo justamente esa combinación para mostrar una migración importante. A mí la verdad es que lo que más me llamó la atención fue el destape de Fede Vigevani, que es Sí. una estrella tota. 70 millones de suscriptores en YouTube lo avalan Ujú, y creo que independientemente de la carrera musical que tiene, que le ha permitido llenar las veces que se le da la gana a la Arena Ciudad de México y auditorios nacionales, y creo que al final fue una gran contratación que te habla de que Fede, este artista uruguayo, quiere migrar a las plataformas tradicionales, tradicionales, ¿no? digamos, ¿no? Claro, es que es justo eso también, o sea, porque así como luego hemos visto algunas estrellas muy importantes de la televisión que de repente van a un programa de YouTube, dices, güey, ¿por qué se prestan para ir a un programa de YouTube? Bueno, lo que hacen es que están justamente queriendo buscar este público distinto al que normalmente están acostumbrados. Y yo creo que es lo mismo aquí. O sea, tú dices, güey, y este cuate que te llena Arenas México y todo esto, ¿qué necesidad? Bueno, pues es que también el público de la televisión, de los medios tradicionales, pues también son muy importantes. Y creo que cuando empieza a ver este balance y empiezan a descubrir y a conocer cómo se pueden trabajar con las dos,
Creo que son Ujú. mucho más fáciles de que luego consoliden una carrera y que también no sea tan efímera, ¿no? O Es correcto. Juan. sea, Aquí lo que estaba viendo en esas últimas revelaciones de quiénes van a estar dentro de la Casa de los Famosos, me sorprendió muchísimo ver, ¿te acuerdas, Gil, que estábamos hablando unos programas anteriores de Massad, Sí, este influencer que es sí, al parecer como de Arabia o de dónde El es? sí, 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 millonario. Ujú. Ajá, sí. bueno, aparentemente millonario, la verdad desconozco si sea verdad o sea el personaje, pero a mí algo que se me hace muy interesante es que, así como lo he comentado, creo que lo que estoy viendo, hay mucho influencer o creador de contenido, como lo quieran llamar, creo que es la pantalla ideal para todos ellos de demostrar a toda la gente, a todos los consumidores de televisión, que no solamente son bailarines de trends de TikTok o lip sync o lo que hagan en sus redes sociales, sino que pueden tener también una propuesta cómica, actoral, creo que es una buena pantalla para poder mostrar dotes reales de lo que están hechos. Por ejemplo, Karina Torres, sin duda, o sea, ya es un personaje que está consolidado en internet y creo que va a ganar muchísima audiencia como le pasó a Wendy, solamente que aquí la diferencia es que Karina tiene un carisma y tiene un ángel y una luz muy distinta a lo que tenía Wendy. Ese Pérez, pues tiene a todo el fandom de Grupo Firme, porque, bueno, yo lo conozco que a todo lado donde va Grupo Firme se lo llevan al S. Pérez. Entonces, creo que tiene muchísimo apoyo por parte de todos los fans de Grupo Firme, más aparte de todos sus seguidores en TikTok y en Instagram. Y Massad creo que es una buena oportunidad y de mí se acuerdan. Yo creo que este personaje va a estar muy pronto en algún programa de televisión o como en algún protagónico de alguna novela, porque tiene, como lo dijimos en su momento, tiene todo el perfil de un galán, Ujú. pero y siento yo que tiene mucho carisma. No sé si tenga dotes de conductor o de actor, lo que sea, pero de que tiene carisma, tiene carisma. Entonces creo que es una buena oportunidad para todos ellos, no de que sea una batalla entre ya gente de televisión contra ellos, no, sino que hagan una propuesta en este nuevo proyecto para ellos y yo sé que les va a ir muy bien, solamente con este peligro para ellos de que como no están acostumbrados a estar en personaje o ganarse al público 24 horas, no sé qué tan bien les pueda resultar, por lo menos a ese Pérez, no sé qué tan bueno le pueda resultar este proyecto. Fede, Vigevano. ajá, Vigevano. yo siento que él va más por buscar algún proyecto aquí en México y siento que la verdad es que le va a ir muy bien. Yo lo conozco de hace también años también. No lo sigo tanto, pero sí lo conozco y he seguido un poquito su carrera, pero se me hace muy interesante. La verdad es que, digo, a lo mejor ustedes no los conocen a todos, pero a mí para verlos en este proyecto, siento que va a ser una de las casas de los famosos más recordados, aparte de la de Wendy y la de Poncho, pero también así como puede ser recordado positivo, puede ser recordado negativo, porque pues no sabemos cómo pueden reaccionar, ¿no? Como lo platicamos también, Aldo Rendón tiene mucho carisma y se ganó a la gente con este personaje como siendo muy natural y muy honesto con su postura de que yo soy casi casi white chican y eso, pero no sé qué tan bien pueda ser recibido ese personaje o cuánto lo pueda sostener en cámara, si que llegue a tener esos roces, porque sí se nota que tiene también pues hay un carácter un poquito de mírame, no me toques, ¿no? Sí. Y bueno, todavía faltan esta semana destapar algunas más, algunas sorpresas más. Yo creo que lo siento muy equilibrado, creo que puede ser muy atractivo. Ahora, es un riesgo muy grande para estrellas como Fede, por ejemplo, que pues se va a mostrar ante los medios tradicionales tal cual es, ¿no? sí. A Y mí la creo que eso va impresión a que ser me un da, plus. a mí la Sí. impresión que me da es que, por ejemplo, ok, ves a todos los que vienen de plataformas digitales, de redes sociales, y ok, está interesante, están explorando esta cuestión de la televisión y todo, ¿no? Pero los que vienen de televisión, me da la impresión, híjole, una Cintia Clitbo que, bueno, ha hecho unos papelazos y tiene una carrera muy padre. Jimena Herrera también, Ernesto Laguardia, ¿no? Bueno, ha sido protagonista. Sin embargo, llevan ya mucho tiempo sin trabajar. O yo no recuerdo algo que hayan hecho últimamente importante. Entonces, no sé si es como que, híjole, pues son los que andan sin chamba, los que ya no tienen que perder o qué necesidad, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más riesgoso para
los que vienen de televisión a meterse a esto que los que vienen de las plataformas digitales a meterse a este proyecto. Sí, también eso influye, ¿no? Yo no sé, o sea, es como la búsqueda de más personajes. No debe ser fácil hacer el casting de este tipo de programas. A mí no me gustan los realities. Ujú. Entonces, no lo he dicho una vez, lo he dicho muchísimas veces, Ujú. pero la gente es como muy apasionada y vamos a ver de qué forma se suben a esto, ¿no? Sí, Se no. hablaba, se Que hablaba mira, también de que iba a entrar la mole, ¿no? Se hablaba de eso, en estos días se estará dando a conocer, no sé si hoy, o sea, ya para cuando estén escuchando este programa, si lo escuchan en martes, estén destapando a Mariana Ochoa, Eh, mm, que incluso la noche del martes estará haciendo una fiesta, eh, pues no sé si como de despedida, mm. pero no sé si en estos días la van a destapar. Por ahí habían dicho que se habían bajado algunos, Incluida la propia Mariana, decían. sí, pero pues entiendo que faltan otros más, no sé. No sé, mira, el que sí creo que va a causar una polémica y va a ser odiado o amado va a ser Aldo Rendón, ¿no? Porque sí tiene un Yo siento que personaje. odiado, ¿eh? Sí, pero es que sí, pues sí, y pero no faltan los que van a estar de su lado de, ay, me encanta, ay, lo Bueno, amo. estos personajes con un carácter tan polarizado Sí, o lo también amas o lo siempre odias. tienen grandes fandoms, ¿no? Sí, claro. Como Adrián Pero, Marcelo, ¿no? pero fíjate, pero al final de cuenta, o sea, veo nuevas, personas que podrían entrar a televisión que vienen de la parte digital. Veo a gente que no ha hecho hace mucho tiempo televisión, que fueron o que hicieron grandes papeles muy importantes. Sin embargo, no veo figuras actuales importantes de la televisión en el proyecto. Ok. Entonces, no sé si también me gustaría ver eso para darle un poquito más de equilibrio a todo, ¿no? Y no nada más meter a ex estrellas. Pero Es que también a quién más metes, ¿no? sí, o sea, es que tampoco el formato se ha distinguido nunca por tener como a los grandes personajes de la televisión del momento, Sí, no, ¿no? tampoco, pero estaría interesante, ¿no? Porque los Imagínate. grandes personajes de la televisión están contratados ya con los productores, o sea, con las novelas, Ujú. realmente. O no quieren simplemente. No, pues Eso, te imaginas, por ejemplo, a Andrea Legarreta, te no, aseguro que pues, no quiere. No, no oye, quiere. por cierto, que el programa hoy va a cumplir ¿cuántos años al aire? ¿28? 28 años, sí, claro, Ay, agosto del 98. un montón. Están preparando una gran celebración alrededor de esto. El Oye, programa. pero Sí. 28 años y la otra, ¿cuánto llevan ya la Rodríguez en la producción? También ya Desde lleva, el 2018, Sí, ya van para marzo del los, 2018, 8 años. Andrea, yo creo que tiene buen santo. sí, sí. Andrea está por cumplir 6 años en noviembre, Ay, el primer sexenio. de hecho. ¿No? Después de mucho tiempo, ¿no? Porque cada año los cambiaban, ¿no? ¿Cada cuándo los cambiaban? Cada 3 años. Cada Dos, tres, ¿no? O como 3 o cada 2. 4 años, ¿no? Sí, 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 sí. Pues miren, al final ahí está la fórmula, ahí la he estado buscando, ¿no? Yo estaba viendo, recientemente estuve viendo Venga la Alegría Ujú. y pues, se me hace muy entretenido, ahí como que le mete mucha mano al contenido, pero donde está una catástrofe, Joel, es en Sale el Sol, ¿no? Híjole, es que no hay como, no hay forma. No. Lo único que se salva, me parece, son los espectáculos, ¿sí? A mí sí me gusta mucho la sección de espectáculos de Gustavo y bueno, de los pájaros, ¿no? Con Gustavo, con Ana, con Joana. Sí. Creo que es como, como muy periodística, ¿sabes? Ujú. Y a veces hasta un poco diferente a la agenda que llevan los otros programas. Eso me gusta. Pero fuera de ello, no termino de entenderle. Se me hace como que van hacia ningún lado. Es el contenido el problema, ¿sí? Sí. Yo creo que podrán llevar ahí a Andrea Legarreta y
el rating seguiría igual porque creo que hay un problema de Totalmente. contenido. Sí. Es que Sí, sí, y a mí también me da la impresión, o sea, de que Sale el Sol y Pájaros en el Alambre son dos programas completamente distintos que están en un mismo horario y que se relevan, Ok, ¿no? sí. O sea, incluso Sí, si tú ves en YouTube la repetición de Sale el Sol, o sea, prácticamente lo que ves es Pájaros en el Alambre. sí, es sí. lo más fuerte, ¿no? Y Sí, muchas veces las cabezas de YouTube de Sale el Sol son por parte de espectáculos. Yo creo que sí, el 80%. sí, Es que también sale el sol, pues ¿qué es, no? sí, Sí, es un programa de exacto. revista, pero ¿para dónde va? Pero ya lleva mucho tiempo así también, ¿no? Pues prácticamente O sea, ¿tú crees que cuando estaba Andrés Tobar el programa era bueno? yo creo que tenía mejor percepción del público, el concepto. Eso Sí, sí también, sí. sí. Pero luego empezar, es que para empezar, a Andrés, bueno, todavía le tocó hacer el cambio de Talina Fernández, ¿no? O sea, creo que hasta la muerte de Doña Talina, creo que allí va la cosa, ¿no? Sí, Pero luego el formato lo cambiaron, creo que ese cambio no salió bien y además justo con todos los pequeños escándalos que ha tenido, pues la marca se terminó desgastando. Porque antes, hace 10 años, justo cuando comienza a salir el sol, tú decías el nombre y entre el pequeño público que sí lo reconocía, sabían que era un programa, se tenía la idea de que era un concepto como zen, ¿no? Como diferente, como hasta un tanto espiritual, casi, casi. ¿No? cierto. Sí, Y, se supone que y, todos se llevaban bien y todos se querían, ¿no? ujú, ujú. Sí. Y de pronto pues nos dimos cuenta de que no era así y Ujú. se rompió la magia. Y creo que el primer raspado fue Mauricio Barcelata que tuvo algún tema con Tobar, ¿no? Y creo Sí, que cuando se va Mauricio, cuando se va Mauricio de Sale el Sol. sí. Ah, sí, es cierto. Pero eso ocurre porque a Tobar le llegan imágenes de un piloto que estaba grabando Barcelata en Televisa y aparentemente Barcelata no pidió permiso. Ujú. Y eso genera una molestia muy grande a Tobar, que de por sí ya tenía sus fricciones. Y y pues eso provoca su salida. Mauricio hoy está en Venga la Alegría. Ujú. Exacto, en la misma Que a empresa mí no me de gusta cuando Tobar. meten a Mauricio a comentar espectáculos. Ay, no, no me gusta. Se me hace como pesado para comentar Es que, espectáculos. a ver, es que te es una cosa, es zapatero a su zapato, o sea, y creo que por eso le va tan bien a Pájaros en el Alambre. Pájaros en el Alambre lo comentan los especialistas en espectáculos, no se meten los demás a opinar espectáculos, ¿no? O sea, Gustavo Adolfo no se mete a media receta a voltear el hot cake, ¿no? Y creo que es un error y creo que también, Pero, por por ejemplo, ejemplo, en cuando, Hoy, cuando, cuando lo hace Cristal con Flor, que no va Ricardo, o cuando no va Flor y va Ricardo y meten a Cristal, sí me gusta. Es que es un talentazo Cristal Silva, ¿eh? Es tan amena al aire, pero ¿qué creen? También cuando meten a Cristal con Sergio Sepúlveda, también me gusta mucho. Sí. Sí. A mí, ¿sabes quién me desespera mucho? Como lee Luz Helena González. Estamos hablando de Venga la Alegría. Sí, sí. Me desespera. O sea, estaba viendo una nota y de repente, o tiene esta sección donde salen todos vestidos de negro y empiezan a contar, no sé cómo se llama eso, expedientes Venga la Alegría, o no me acuerdo cómo se llama, BLA o algo así. Y sí me desespera que Luz Helena nomás, no lee. O sea, se nota que está leyendo en el prompter. Sí, sí, porque incluso a veces como que el prompter se les traba Ujú. tantito y como que se atoran tantito. Bueno, le pasa mucho a Luz Helena, eso. Supongo que no sabe improvisar y entonces es muy notorio al aire. Sí, la verdad es que sí, 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 pues. Yo no sé, digo, cada quien, ¿no? Yo no sé
cuáles sean las aportaciones que pueden tener cada uno, pero sí está muy claro quién tiene mayor capacidad que el otro. Por cierto que el Capi Pérez está a punto de ser papá, ¿no? Sí, Ya tan pues, rápido, ¿verdad? Sí. Sí, ya está esperando en qué momento, a ver si mientras ustedes están escuchando este podcast, a lo mejor ya nació. ¿Qué va a ser, niño, niña? ¿Capito o capita? creo que el niño, ¿no? Ujú. El segundo varoncito, mira, Mira, Mm, qué bueno, me cae re bien el Capi Pérez, el además Capi. un cuate muy, sí. que que sabe. Su esposa es la que está en redes como Hola enfermera, ¿no? Ujú, Es ujú. correcto, Sí. sí. Pues Pero bueno, enhorabuena. no sé, ¿hay algo más que contar? Ya llevamos más de 2 horas. Les recordamos que este podcast viene partido en dos. Más adelante se los vamos a recordar para que sepan cuando acabe el primer capítulo. Ok. Porque hoy se nos pasó. Ay, Hoy se nos olvidó. oye, rapidísimo, nada más estaba viendo que, bueno, viene la gira de Marco Antonio Solís en Estados Unidos. Creo que se llama Ah, Gratitud, me parece. sí, es como Y, es la que empezó en México, ¿no? ajá. Y son 24 fechas Ujú. entre ya los últimos días de este mes y octubre, ¿no? Y entonces, haciendo un cálculo de esas 24 fechas, estará juntando alrededor de 340,000 boletos. Órale. Sí, importante, sí, porque está apostándole como, eh, por ejemplo, sí hay lugares donde estará, que tienen más de 17,000 personas de capacidad, ¿no? Hay otros que son mucho más pequeños, de 5,000, 6,000 personas, por ejemplo, el Dolby Live se llama, el de Las Vegas, el que antes era de Park. Ay, sí, es que les cambian el nombre a cada rato. Sí. Dolby, Que sí. a ese le caben creo que 5,600, 5,800, o si lo aforan incluso como 6,400, ¿no? Depende. Pero entiendo que, por ejemplo, le están apostando al boleto Premier en el caso de esos conciertos, ¿no? Ujú. Que hay boletos hasta de $900 Órale. por los Órale. paquetes VIP, las experiencias, ¿no? Todo esto. Pero qué experiencias te dan, te convierten el agua en vino. Pues yo creo que sí. Baja a don Marco del escenario y te Exacto. dice, Levita. hágase la luz, ¿no? Este, pero bueno, sí me parece importante la gira. eh, y les digo, son 24. Ojo, no está yendo a Los Ángeles. eh, no va tampoco, por ejemplo, a Houston, a San Antonio. Me llamó la atención eso. No va a Seattle, no va a Atlanta, no va a Florida, a ninguna ciudad de Florida, por ejemplo. Ok. ¿Y a dónde va? Pero sí va, por ejemplo, a Hidalgo, Texas, a Austin, va a cerca de Washington, una ciudad muy cerca de Washington, no me acuerdo cuál. Va a dos ciudades de Canadá y Mira. en California tiene 6 fechas. Tiene en San José, en Sacramento, en San Francisco, en Chula Vista, ¿m? Es que sabes que, En Joel, que Long Beach, por ejemplo. Ujú. esos lugares, pon tú el de Austin o estos que me mencionas de California, son lugares muy centros de los estados. Entonces son lugares que la gente puede viajar de distintas ciudades muy fácil en auto también. Sí. Entonces se está como que enfocando más en puntos céntricos de los estados para que la Ahí te gente de perdí. todo el estado Ya. vaya, Ujú. porque tampoco lo quieren llevar luego a muchas ciudades porque lo cuidan muchísimo. Sí, claro. Incluso cuando en sus presentaciones que ha hecho últimamente, lo tienen completamente aislado, no dejan que nadie pase a saludarlo, nadie. O sea, difícilmente hasta luego los mismos cantantes invitados lo pasan a saludar. O sea, Sí, lo es tienen como nada más muy, cuando él da la orden, ¿no? sí, pues, y el coque, porque lo tienen muy, o sea, es más el cuidado de los hijos para que no pesque algún virus, ¿no? Algún catarro, lo que sea, porque cualquier cosa, pues sí le podría llegar a afectar más, ¿no? Ah, no.
Pero tú me estás hablando de Marco Antonio Muñiz. Sí. No, yo te estoy hablando de Marco Antonio Solís. Ah, ok. Alguien Ah, se ya está está, sí. durmiendo. No, estamos hablando de otros Marco Antonios. Sí. No, estamos hablando del Buki y de esta gira exitosa. Me sorprende que no vaya a ciertas plazas. Yo Sé me que imagino que van a lanzar una segunda etapa de la gira, supongo. probablemente para el año entrante, ¿no? Y sabía que también este año lo querían aquí todavía cerrar el año con la presentación en el GNP. Ah, pues le fue muy bien en mayo. No, hombre, 60 y tantas mil personas entraron. Sí, 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 sí. sí, sí. Yo creo que él sí te puede llenar un estadio Azteca. Seguramente, ¿eh? Sí, Por ojo. cierto, quien va a estar en el Estadio Azteca ya anunciado es Elton John. Bueno, en el Estadio Banorte, que además del fútbol va a tener a lo largo de este semestre y del primer semestre del año entrante varios conciertos que se irán anunciando paulatinamente. Por lo pronto se sabe de Elton John, se sabe también del partido de fútbol americano que ya es tradicional y también se sabe del concierto de Ricardo Arjona en diciembre, pero por ahí entiendo que viene un personaje muy importante al GNP. No se los digo porque no sé quién es, entonces no quisiera yo aventar un buscapiés. Ok. Ujú. Mira, después de mi confusión del Marco Antonio, ya te la puedes echar, miji. Ya puedo decir Estadio CU en lugar de Exacto, sí. Estadio Banorte. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar? Es todo, señor. Muy bien, muchas felicidades, fue tu cumpleaños. Hiciste un fiestón y no nos invitaste, Juan. Oye, sí, caray. ¿Hiciste fiesta, Juan Tapatío? Pues hasta TV y novelas y nosotros no. Todos fueron, Eh, menos Es nosotros. que como ya era a partir de las 11 y ustedes no se desvelan tanto. Pero, Ay, o sea, nada, no hice nada. Digo, la verdad es que yo no festejo mi cumpleaños, pero en esta ocasión, como ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pues estoy empezando una relación muy bonita con mi ah, pareja y pues decidió sorprenderme pues pasando el día conmigo y pues comimos y cenamos. La pasamos muy bien, la verdad es que estuvo muy a gusto. La festejé con ella y sobre todo porque pues bueno, es el segundo cumpleaños que paso después de que falleció mi padre y era la única persona con la cual de alguna manera lo pasaba con él, ¿no? Claro. Entonces, fue un cumpleaños muy distinto, muy bonito, muy emotivo, la verdad. Me dio un pastel que yo tenía años que no partía un pastel y la verdad es que sí, me salió la lagrimita, sí lo acepto, pero la pasé muy bien, ya 36 años, te no, dicen hombre, fáciles, pero Oye, 36. 36, ya, no, o sea, pensamos que eras más chico. yo sé Sí. que me veo como de 23, pero no. Sí, cómo no. No, Pero pero acepto bueno, regalos, todavía digo, todavía no se acaba el mes. sí, no. Muy bien, pues nosotros ya nos vamos, señores y señores. Estuvimos con ustedes felices de la vida desde Iztapalapa para el mundo, el señor Joel Farrilli. Como siempre, con mucho placer. Y por acá tenemos una cita la próxima semana, por favor. No se les olvide. Y también desde Iztapalapa para el mundo, Juan Tapatío. Muchas gracias, mi gente. Y pues ya saben, como cada martes aquí estamos acompañándolos, pasándoles un poquito el chismecito y a ver qué se avecina la siguiente semana, mi querido Joel. Digo, mi Sí, querido Gil, perdóname. es correcto. No, está bien, para ver qué pasa la siguiente semana. Y porque ustedes lo pidieron, la voz del hombre más marcado del entretenimiento, del espectáculo, con core power, como dijera mi Fabiruchis, el señor Ay, mi Sebastián. Fabiruchis, es muy No, pues fuerte mi el Fabiruchis. del Core Power no vino, pero yo muy agradecido como siempre por recibirnos y por permitirnos estar juntos en esta comunidad que va creciendo poco a poco, pero sólidamente. Muy bien. Muy contentos y muy agradecidos. Yo soy Gil Barrera y los invitamos a que nos escuchen la siguiente semana en este espacio que se llama Quizá hablemos de ti.